Hola a todos, bienvenidos. Hoy les voy a explicar cómo se forman las preguntas de WH o WH questions en tiempo presente simple. Estas preguntas de WH son preguntas de información completa y se le llaman así porque la gran mayoría empieza por WH. Entonces, algunas de estas preguntas son what, que significa qué, where, when, why, how, what time, how often, entre otras. Existen muchas más preguntas de WH, pero en este caso solo vamos a trabajar con estas preguntas. El orden gramatical para elaborar las preguntas va a ser muy parecido al orden gramatical de las preguntas de sí o no, las de yes, no questions. Pero en este caso, antes del auxiliar hay que colocar la pregunta de WH, la WH question, es decir, antes del auxiliar van a colocar what, when, where, etc. ¿Ok? El orden sería la pregunta de WH, el auxiliar, el sujeto, el verbo, el complemento y el signo de interrogación. Recuerden que el auxiliar depende del sujeto. El auxiliar puede ser do si el sujeto es I, you, we o they. O el auxiliar puede ser does si el sujeto es tercera persona. Recuerden que tercera persona es he, she o it. Por ejemplo, cuando yo quiero preguntar ¿qué estudias tú en casa? La palabra interrogativa, la WH question, es what. El auxiliar sería do, you sería el sujeto, study sería el verbo, at home sería el complemento. Palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo, complemento y signo de interrogación. Si yo voy a preguntar con qué frecuencia juega Vincent tenis, la palabra interrogativa sería how often. El auxiliar sería does, el sujeto sería Vincent. Miren que el sujeto y el auxiliar tienen que ir combinados. Si se dan cuenta, si el sujeto es Vincent, que es tercera persona, el auxiliar tiene que ser does. En el caso de arriba, como el sujeto era you, el auxiliar le tocó ser do. ¿Ok? Recuerden que van por parejas. El verbo va a ser play y el complemento va a ser tennis. How often does Vincent play tennis? Para responder estas preguntas, ya no vamos a contestar sí o no, toca contestar información completa, por eso se llaman preguntas de información completa. Si te preguntan, what do you study at home? ¿Qué estudias en casa? Una respuesta podría ser, I study English at home. Yo estudio inglés en casa, ¿ok? Para la pregunta, how often does Vincent play tennis? ¿Con qué frecuencia Vincent juega tenis? Podríamos decir, Vincent plays tennis twice a week. Vincent juega tenis 2 veces a la semana. Y fíjense que aquí el verbo plays lleva la S. Porque cuando uno está haciendo oraciones en afirmativa, en tercera persona y en tiempo presente simple, el verbo lleva una modificación. El verbo debe llevar OS o ES. Cosa que no sucede en la pregunta. En la pregunta el verbo no es modificado. Solo la modificación ocurre en la oración afirmativa, tercera persona, tiempo presente simple. Vamos a hacer una práctica. Vamos a organizar estas preguntas que aparecen acá, esta preguntita, y vamos a organizarla teniendo en cuenta palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo y complemento. ¿Les quedó así? When does Lucia watch TV? Vamos a otro ejercicio. Nuevamente recuerden el orden, palabra interrogativa, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. ¿Les quedó así? Where do they read books? Vamos a un desafío un poquito más avanzado. En este desafío deben encontrar cuál es el error. Estas dos preguntas tienen errores gramaticales. Miremos la primera pregunta. Does Susan washes her hands? Muy bien, los que han identificado el error. El error es washes, porque la ES es solo para la forma afirmativa, tercera persona, tiempo presente simple. Y esta oración no es afirmativa, sino que es en pregunta. La pregunta de manera correcta debe quedar, ¿Does Susan wash her hands? Vamos a la siguiente pregunta. La verde dice, ¿They drink water? Muy bien. El error es que le hace falta el auxiliar. En ese caso deben decidir si el auxiliar es do o es does. Teniendo en cuenta el sujeto, nos inclinamos por do, porque el sujeto they va con el auxiliar do.
La pregunta correcta debería quedar o queda, ¿do they drink water? ¿Ok? Bueno, mis queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver y espero hayan entendido el tema. Feliz día.